Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 16 de Dieleyeto. El tema de hoy se llama La importancia de la Biblia. ¿Por qué defendemos los principios revelados en ella? Y es importante porque en Guatemala este mes se celebra el mes de la Biblia. Yo recuerdo cuando estaba en escuelita dominical y agosto era como muy esperado porque nos teníamos que aprender los libros de la Biblia, buscábamos versículos y realmente era un mes en el que le poníamos mucha atención a la Biblia, quizás no igual en los otros meses, pero queríamos hablar específicamente enfocados en nuestros tres pilares que son vida, familia y libertad religiosa, que nosotros una y otra vez hemos dicho que son principios revelados en la Biblia que si bien podemos defenderlos con otras áreas como la científica, la medicina, la razón, apologética, realmente vemos su inicio y su raíz en la Biblia. Así que queremos platicar el día de hoy. Tenemos como invitado a Óscar Morales. Óscar es pastor en Iglesia Reforma, escribe en Coalición por el Evangelio. Óscar es papá, es esposo. Y bueno, no sé qué más decir de ti, Óscar, pero es amigo. Eso es lo más importante. Así que bienvenido, Óscar, y gracias por estar con nosotras. Y como siempre tengo aquí a Astrid para que platiquemos los tres. Así que empecemos con una pregunta, Óscar. ¿Tú podrías darnos 3 razones o más o menos, ¿verdad?, por las cuales realmente nosotros podemos confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios? O sea, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es realmente lo que Dios dijo? Ajá. Bueno, algunos dirían que es porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero eso sería como razonamiento circular. Pero yo creo que hay un concepto que en lo personal, desde que yo empecé con dudas, muchas dudas respecto a la Biblia, a lo que decía, a lo que me habían enseñado por muchos años en la iglesia, al final me llegué a topar con un concepto que voy a parafrasear porque realmente no lo pude encontrar. Es de Voddie Baucham, es un pastor que yo admiro muchísimo, de mis pastores, teólogos, filósofos favoritos, pensadores favoritos. Y él dice, primero dice, ¿por qué no deberíamos de hacer, no? Y dice, no digamos que es porque así me enseñaron, porque eso sería como la defensa más débil de la palabra, porque así me enseñaron. Segundo, él dice, no deberíamos de decir porque cambió mi vida. Y sin embargo, la Biblia cambia la vida, pero al final no es suficiente porque, no sé, se me ocurre la historia de Malcolm X, cambió su vida por una revelación y se volvió de ser un joven pandillero con un trasfondo horrible en un gran promotor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. O sea, cambió su vida moral, digamos, ¿no? Entonces, muchos podrían decir que al tener alguna experiencia o leer algún documento religioso, cambió su vida, ¿no? Entonces, él da este concepto y dice que él confía en la Biblia porque es una colección de libros. En primer lugar, no es solo un libro, sino que es una colección de 66 libros históricos, poéticos, teológicos, proféticos, filosóficos, ¿verdad?, escrita por más de 40 autores en 3 diferentes continentes a lo largo de más de 1500 años, durante la vida de testigos oculares de lo que sucedió, los cuales reportaron que se cumplieron profecías, especialmente en el Nuevo Testamento, que fueron predichas 400 años antes respecto a Jesús. Y al final, que esos 66 libros, a lo largo de 1500 años, 3 continentes, más de 40 autores, tienen un solo mensaje coherente de pasta a pasta, que es el Evangelio. Y esto es imposible. Si alguien dice, pues quiero inventarme, no sé, una nueva religión y voy a hacer que esto funcione, es imposible. Especialmente en esos tiempos en donde no había tecnología, ¿no? Entonces, tenés cosas como
Más de 3.000 excavaciones al día de hoy se han hecho arqueológicas relacionadas directamente con la certeza de la Biblia. Ninguna ha demostrado que la Biblia no es verdad. Más de 3.000 han demostrado que la Biblia, lugares, personas, acontecimientos son verdad. Y aparte creo que el concepto de él también de los testigos, ¿no? De que se escribió en la vida de testigos de lo que sucedió, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? En la vida de Jesús y de su resurrección. Teólogos han afirmado que si nos ponemos a hacer cuentas, por ejemplo, Primera de Corintios, cuando se escribe, habían más de 300 testigos oculares de la resurrección. Entonces, Astrid, por ejemplo, tú eres abogada, tú sabes qué pasaría si, no sé, en un caso, en una corte, no hay testigos. O sea, el caso se viene abajo. Los testigos son claves para cualquier evidencia que queramos dar, ¿no? Entonces, y al final nadie que está en la cárcel diría pues que terminó ahí, porque 3 testigos de 3 continentes diferentes que hablan 3 idiomas diferentes dijeron la misma historia. Entonces, esta cuestión de los testigos para mí es sumamente increíble. En Segunda de Pedro tenemos, ahora sí ya vamos a la misma Biblia, hablando de sí misma, ¿no? De Segunda de Pedro, Pedro dice de que ellos vieron lo que sucedió, escucharon lo que sucedió, y al final de Segunda de Pedro capítulo 1, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de este libro jamás surgió de comprensión personal, ¿verdad? O por iniciativa humana, fue por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la premisa sería, si Dios existe, Él es el único con el poder suficiente para entretejer un mensaje central, que es Jesucristo, de pasta a pasta, con más de 66 libros de diferentes tipos de escritura o de escritura, digámosle, históricos, teológicos, proféticos, filosóficos, 40 autores diferentes, con trasfondos diferentes. Y esto puede ir más lejos, ¿no? Pero, o sea, yo no escogería a las personas que él escogió para ser autores de la Biblia. O sea, yo escogería lo mejor de lo mejor. Él no escogió lo mejor de lo mejor. Mira los perfiles de los autores y varían. Pescadores, hasta maestros, hasta doctores. O sea, hay una increíble coherencia, ¿no? En su mensaje principal, con todo este background de diferentes idiomas, trasfondos, tipos de texto, continentes, culturas. Entonces yo creo que por eso podemos confiar en la Biblia, ¿verdad? Por su historicidad, porque al final muchos dicen, bueno, pero es que no podemos decir que tenemos las copias originales, y es cierto, pero solo del Nuevo Testamento, por ejemplo, las guerras de Julio César tenemos 12 escritos originales, más o menos. De las poesías de Aristóteles creo que son 10, de Sócrates no hay ninguno, pero todos afirman que eso sucedió. ¿Verdad? Nosotros tenemos más de 20,000 si contamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la riqueza histórica, la contundencia histórica, el paso del tiempo, ahorita no recuerdo quién fue el que dijo que la Biblia y Dios iban a terminar en unos años, que no se preocuparan, y luego, irónicamente, Dios en esa misma casa inicia la imprenta de Gutenberg y ahí se empieza a distribuir la Biblia. Ha pasado, gente la quiere destruir, gente la quiere negar, ha pasado la prueba del tiempo, un mensaje único, historicidad. Por todo eso creo que podemos confiar al final en lo que dice 2 Timoteo 3:16, inspirada por Dios y útil para la vida, para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, para corregirnos, para enseñarnos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, la verdad es que tenés razón. Hay realmente, e incluso no queremos meternos un poco tanto, mejor dicho, a historia de la Biblia, ¿verdad? Y también hablábamos un poquito antes de grabar el canon, ¿verdad? Exacto. Cositas así que realmente necesitaríamos. Versiones. Sí, necesitaríamos pues un tiempo de más de 2 horas, ¿verdad? O un curso incluso. Exacto. Pero gracias. Y entonces, digamos, como pastor, tú dirías que
el mayor problema de los cristianos es que realmente no conocen su Biblia, que no leen su Biblia, porque ¿cuánto vemos de personas que por años han dicho que son cristianos y quizás se saben Juan 3:16, ¿verdad? De memoria, y luego nada? O sea, hasta te puedo decir, yo hace unos años realmente no entendía esa como unión o esa cómo converge el tema, cómo une el tema central del evangelio, de todo cómo apunta a Cristo. Yo realmente nunca había visto así la Biblia, sino que, y es un reflejo de lo que les comentaba, que en la escuela dominical quizás lo que pensábamos era, quiero ser como David, ¿verdad? O quiero ser como Jonás, y estos como héroes del Antiguo Testamento, que no está mal, por supuesto, hay que aprender de ellos, pero el punto era reflejar a Cristo, ¿verdad? Hay que siempre, como me gusta como lo dicen muchas personas, que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, ¿verdad? Y que era de Cristo, ¿verdad? Revelarse a Él, y podemos ver esa coherencia en lo que tú nos decís. Entonces, quizás preguntarte eso, ¿cómo evalúas tú si las personas o los cristianos realmente no leen su Biblia? ¿Y por qué? Creo que un ejemplo práctico y tal vez muy ad hoc al contexto de lo que estamos hablando y lo que ustedes promueven y hacen es simple y sencillamente el hecho de ver cómo está nuestra sociedad hoy, ¿no? O sea, es una sociedad que afirma que la mayoría son cristianos, si tomamos en cuenta protestantes, católicos. El último estudio que vi, creo que era en Prensa Libre, 97%. Pero al mismo tiempo es uno de los más corruptos, es uno de los más con más índices de pobreza, con más indiferentes al huérfano. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí, no? Algo no casa, ¿verdad? Algo no casa. Tenemos iglesias grandísimas y enormes, de membresía enorme, con infraestructura enorme a lo largo de la ciudad. En el interior de la República es increíble las iglesias, infraestructura, hablando de infraestructura grandísimas que hay, el número de membresía que tienen, pero algo no casa, ¿no? Entonces, y yo creo que precisamente es esto, es cómo nosotros entendemos y conocemos la palabra de Dios, porque lo dijiste muy bien, la mayoría crecemos memorizando versículos para ganar la clase o para, no sé, porque mamá lo dijo, y los tenemos hasta en tazas, en playeras, en imanes, pero realmente no sabemos realmente qué significa ese texto. Y la mayoría de veces, cuando ya estudiamos realmente la Biblia y vemos ese texto, decimos, wow, no significaba nada de lo que yo pensaba que significaba, ¿verdad? Entonces, creo que parte es porque muchos lo ven como un libro complejo y por ende es más fácil que alguien más me lo explique, ¿verdad? Yo no me acerco y que me diga el pastor qué hacer o el líder y ya, ¿verdad? Y seguimos con que hasta los pastores no saben cómo interpretar la Biblia correctamente. Otros tal vez piensan que es un libro, no sé, místico, aunque no lo digan, pero con sus prácticas, de que es un libro místico de magia, de que si digo ciertas cosas o hago ciertas cosas, otras cosas van a pasar, de que si, no sé, dejo la Biblia abierta en la sala, entonces los espíritus no van a entrar, que si unjo mi casa con aceite, entonces los espíritus no van a entrar, cosas como esas, ¿no? O de que si confieso cosas con mi boca, automáticamente pasan a la existencia, cosas muy místicas como esas, y eso creo que tiene que ver también con nuestra cultura. Venimos de una idiosincrasia maya, ¿verdad? Sumamente influenciada por esto. De hecho, hay lugares en el interior de la República donde vas y decís, no sabes si es una iglesia católica, maya o evangélica, porque tienen esta mezcla, ¿no? de las tres religiones. Entonces, y por otra parte, creo que muchos también lo resumen a un libro de principios morales, de liderazgo, financieros, como para la vida, ¿no? Y si bien podés encontrar principios, ese no es el epicentro de la Biblia, ese no es el enfoque de la Biblia. Conozco mucha gente no cristiana, de hecho, que se autodenomina o
tal vez no atea, pero agnóstica o no creyente, que usa la Biblia y la usa para esto, ¿no? Para dar principios de coaching, de morales, de liderazgo y está bien, pero al final otra vez no es eso. Entonces, cuando miramos la gente, el porcentaje de gente en las iglesias que no solo que lee, sino que estudia, que memoriza, que profundiza, te das cuenta que tristemente no es una disciplina en la iglesia. Entonces, creo yo que por eso es el mayor problema que tenemos, no solo como cristianos individualmente, ¿no? Porque al final es como aquellos en Mateo 7 que van a llegar delante del Señor y el Señor les va a decir, no los conozco. Pero ¿cómo? Si estuve en la marcha, si dije esto, si fui por aquello y en tu nombre y profeticé y prediqué, no te conozco, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el mayor problema. La congruencia de nuestra fe con nuestras acciones, que nace de un mal entendimiento o un entendimiento nulo casi que de la palabra de Dios. Yo creo que otra cosa que también influye, o por lo menos a mí me ha pasado, yo le contaba a Mariam en otro, pues en las pláticas que hemos tenido informales. No en un podcast, sino en una plática normal. En una charla fuera de grabación, y yo le decía a Mariam, a mí realmente me avergüenza un montón Creo que se cortó un poquito así. Sí. Ella lo que me comentabas, y no quiero poner sus palabras en mis palabras, pero lo hemos platicado, que realmente no había leído la Biblia completa, o sea, digamos, y a conciencia, digamos, ¿verdad? Sino que Astrid me comentaba, una vez recuerdo que estaba leyendo Job, y le impactó demasiado, o sea, me dijo, yo nunca había visto Job como lo veo ahora. Entonces es algo tan lindo porque es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en ti, ¿verdad? Claro. Pero es hasta más importante no solo como interiorizarlo, sino contárselo a alguien más, porque eso quería decir, o sea, ella se dio cuenta que aunque era cristiana desde hace muchos años, digamos, le estaba contando que me habías contado, ya regresó Astrid, para los que nos escuchen y los que nos vean, pues ya regresó. Sí. Pero le estaba contando. Entonces no sé si querés comentar por ahí o... Sí, mi experiencia con Job, digamos, y es un poco más profundo, el hecho de que jamás he logrado leer la Biblia de pasta a pasta. O sea, hay ciertas cosas que yo, bueno, sí, he empezado un libro, lo estudiaba, lo veía, por ejemplo, Job, que cuando yo lo estaba leyendo le decía a María, yo no sabía que esto existía en la Biblia, o sea, jamás lo habían dicho, o por más que la iglesia a la que asistamos tenga una base bíblica, algo que realmente nos pongan en las pantallas los versículos, hasta ahí se queda a veces nuestra lectura de la Biblia, ¿verdad? Los versículos que el domingo nos presentaron en la iglesia. Y es tan importante que nosotros tengamos esa disciplina espiritual de leer la Biblia, porque además hay otra característica que es súper importante, y es que está viva. A diferencia de cualquier otro libro que exista en la faz de la tierra o que vaya a existir en la faz de la tierra, el único libro, por así decirlo, que tiene un efecto y una vida en sí mismo, digamos, por ser la palabra de Dios, es la Biblia. Y también el proceso de leer la Biblia para quien lo está leyendo es difícil. O sea, no es un libro de motivación que nos va a subir el ánimo para cuando estemos de hecho tristes. Te lo baja la mayoría de veces. Sí, cuando uno reconoce la realidad, digamos, de qué es lo que realmente somos y del sacrificio que Dios hizo, y esa historia central del Evangelio que está desde el primer versículo hasta el último, tú te das cuenta que ese libro te va a afectar. No es un libro que realmente, si lo estamos leyendo, si lo estamos meditando y si tenemos esa disciplina, vamos a ser los mismos. Sí, entonces, totalmente. También eso afecta un montón. Si yo me leo una novela romántica o una comedia o un drama,
no sé, los 5 pasos para ser más productivos, ¿verdad? O sea, todo eso es fácil de leer, la Biblia no. Pero el proceso y el cambio que vamos a tener nosotros al realmente estudiarla y dejar que el Espíritu Santo nos vaya revelando qué es lo que está ahí es importantísimo. Y eso nos lleva a otra pregunta que quisiéramos hacerte, Oscar, y es si afirmamos realmente que la Biblia es la palabra de Dios, que ahí encontramos nosotros las respuestas que necesitamos, nuestra historia, nuestro origen, quién es Dios, que ahí lo podemos conocer. Vemos como hablábamos nosotros en otros episodios, que hay 3 principios revelados y que son los principios que nosotros defendemos en ADEPRIC. La dignidad humana. El segundo, que es el matrimonio y la familia que fue creada por Dios, ese diseño, ese modelo con los roles que Dios ha diseñado, nuestra sexualidad. Y por último, la libertad religiosa. Pero muchas veces no nos hemos puesto nosotros a pensar que estos 3 principios no solo están en la Biblia, sino que son importantes para Él, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sustentarlo, digamos, y cómo nosotros podríamos encontrar esas perlas que nos ha dejado Dios puestas para que nosotros entendamos qué es lo que Él pide de nosotros y también cuál es la importancia que Él le da a estos 3 pilares. Yo creo que una de las cosas más prácticas que podemos hacer en ese sentido es empezar a leer las epístolas, especialmente las de Pablo. Todas las epístolas están diseñadas para darle doctrina a la iglesia. Esto es lo que deben de aprender, esto es lo que deben de conocer, este es quién es Dios, esto es quién es Jesús, esto es el Evangelio. Y después generalmente Pablo hace esto, ¿no? La primera parte es teología y la segunda es sumamente práctica. Entonces, a la luz de lo que creen, así es como deben de vivir. Y toda la practicidad de la teología paulina va siempre de regreso apuntando a quién es Dios y a la imagen del hombre, a la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Entonces, nosotros, al menos yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo porque se ve de una manera práctica en donde literalmente les dice, ustedes deben de comportarse así, ustedes deben de hacer esto. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar en la iglesia el libro de Santiago. Literalmente dice qué debemos de hacer con los huérfanos, qué debemos de hacer con las viudas, qué debemos de hacer con los que no tienen. Entonces el problema, de nuevo, volvemos al punto anterior, ¿no? En donde si vivimos de domingo a domingo nada más con lo que nos dan en nuestra iglesia, en primer lugar, eso no es una vida cristiana, es una vida religiosa. Pero si lo que nos dan el domingo no es necesariamente todo el consejo de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque pues tal vez, no sé, los salmos son más bonitos o las historias de los hombres y los héroes de la fe son más bonitos, lo cual siempre va a tener una aplicación o debería tener una aplicación. Y no vamos secuencialmente a través de cómo deberíamos de vivir. Pues la gente, imagínate, si se queda solo con el domingo y no lee su Biblia, al final te diría, la Biblia es clara con lo que debemos de hacer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora creo que la forma más práctica y clara de saber dónde encontrar no solo estos principios, sino la práctica de nuestra vida cristiana, los conflictos entre hermanos, el pobre, la viuda, la libertad religiosa, la familia, el matrimonio, la mentira, en fin, está literalmente toda la vida de la sociedad plasmada en la palabra de Dios, en cómo debería verse la vida cristiana influenciando la sociedad. Tal vez las dos más claras, aunque todas son claras, es Colosenses y luego Efesios, que es como una ampliación de Colosenses, en donde literalmente tenés padres, o sea, familia, ¿verdad? Padres o matrimonio, padres e hijos, hijos y padres, trabajadores y empleados,
y una sociedad entera funcionando bajo la luz de la palabra de Dios, bajo los dones del Espíritu Santo. Entonces, creo que cómo es leyendo la palabra. Ahora, quisiera agregar algo ahí. Yo no estoy muy a favor, aunque pues no es malo ni es pecado, pero no estoy muy a favor de los famosos tiempos a solas de 15 minutos, ¿no? Creo que al final te preocupas más porque te atrasaste o porque no vas al día que realmente de sacarle el jugo a la palabra del Señor. Creo que deberíamos de apartar un tiempo para ahondar en la palabra del Señor, pero no necesariamente ponerlo bajo un horario, sino que al final que la palabra del Señor sea la que informe todo mi horario. Y es que el problema es que tenemos estas cajas. Aquí está Dios el domingo y mis 15 minutos diarios, pero aquí está mi trabajo aparte. Aquí está la sociedad aparte. Entonces yo no hago congruencia entre la caja de mi fe con la caja de mi práctica. Y al final lo que enseña la Biblia es que la fe y la Biblia es lo que al final me da una cosmovisión, ¿no? Lo que informa cómo yo debo de ver y vivir la vida. Y ahí es donde algunos pues se van a los extremos, ¿no? Por ejemplo, si es en una cuestión política de defender a la familia, no, oremos, pero no se metan en la política porque eso es demoníaco, eso es del diablo, eso terminan. Y hay iglesias en Guatemala grandes que afirman eso, ¿verdad? Que no te debes de meter a esos temas porque es algo demoníaco. Y tenés el otro extremo que hacen de la política su cosmovisión. Que hacen de la justicia social, aunque sé el bagaje que tiene ese término, pero que hacen de la justicia social su cosmovisión. Entonces el problema es que no hemos adoptado una cosmovisión bíblica a través de la palabra de Dios, que es nuestra total autoridad en cuestiones de conocimiento, de fe y de práctica. Pero respondiendo enfáticamente a tu pregunta lean a Pablo. Pablo es tan claro y van a ver, wow, o sea, tal vez como te pasó en Job, ¿no? Decir, yo no había leído esto y aquí está tan claro lo que voy a hacer con el huérfano, con qué es el matrimonio, cómo debería funcionar, cuáles son los parámetros. Sí, eso podría seguir, pero creo que sí hablo demasiado. Y tal vez si es la primera vez que ustedes nos están escuchando en el podcast o si aún no lo han leído, los invitamos a que vean nuestro manifiesto. Este es realmente un trabajo que a nosotros nos tomó bastante tiempo de poder tratar de condensar los versículos clave en los que nosotros basamos nuestros pilares, porque creemos que es importante que nosotros podamos tener una base firme de en dónde y por qué, para qué y qué es lo que Dios nos está mandando a hacer sobre estos tres pilares, porque sabemos que el mundo es un desastre y que hay millones de problemas que necesitaríamos nosotros tratar de resolver, y realmente nosotros nos enfocamos en estos tres que son pues nuestro llamado como ADEPRIC, ¿verdad? A poder defenderlos, y nosotros vemos que muchas veces son la última prioridad de la lista o no son prioridad ni siquiera, ¿verdad? Entonces sí los invitamos a que vayan a ver nuestro manifiesto, que entren a nuestra página y que puedan conocer un poquito más qué es lo que nosotros hemos encontrado que Dios establece como principios en estos tres temas, para que también vayamos viendo cuál es la dirección en la que nos tenemos que mover. Sí, y nosotros vimos, como decía Astrid, esa necesidad y ese llamado, digamos, de cada uno de los que hicimos este proyecto, porque, como bien decías, Oscar, hay muchas cosas que la Biblia nos dice cómo actuar y podemos como enfocarnos en algunas, ¿verdad? Como principios, pero nosotros precisamente nacimos para contrarrestar esta influencia de la revolución sexual y todo este pensamiento que realmente es contrario a la Biblia, ¿verdad? Y digamos, viendo un poco más eso, ¿tú crees que hay, Oscar, siendo pastor, ¿verdad? De hace ya varios años, realmente hay una necesidad de capacitar a la iglesia? O sea, en principio, digamos, podríamos preguntarte solamente, digamos, ¿crees que en los cristianos hay siquiera interés? Yo diría que vida y familia como para adentro,
sea, así, ¿verdad? O sea, yo soy pro vida, o sea, de plano, si soy cristiano, tengo que ser pro vida, ¿verdad? Pero realmente profundizar, o sea, esa es la pregunta que nosotros te hacemos. ¿Crees que hay una necesidad de capacitar a la iglesia, que hay una necesidad no solo para adentro, en principio, ¿verdad? Para adentro me refiero a nosotros como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también si crees, y eso tal vez sería la segunda parte de la pregunta, también si crees que hay una necesidad de influir en la cultura. Porque como bien decías, hay muchos cristianos que se encierran y dicen, bueno, solo oremos y hablemos de esto acá, pero si tú sos un cristiano que trabajas en el gobierno, en una ONG, en alguna parte de la sociedad civil, algún organismo internacional, que al final es influir como culturalmente en esto, estás mal, ¿verdad? Porque, o sea, no. Entonces, tal vez... Es del diablo, sí. Ajá, pero no, ¿verdad? O sea, vemos cómo hay una... O al menos ya estoy emitiendo yo mi opinión y el juicio. De eso se trata, estamos conversando. Sí, que yo, y es por supuesto que lo vemos con Aster, lo hemos platicado, que sí, la primera línea es la iglesia, porque si nosotros como cristianos no entendemos cómo lo vamos a defender, cómo lo vamos a promover, uno, claro. Y dos, si como cristianos no salimos con el vecino, no salimos a hablarlo con los compañeros de trabajo de la universidad, ¿cómo vamos a influir en la cultura? Sí, pues la siguiente pregunta ya respondí. No, son mentiras. No, yo creo que sí, o sea, el problema de nuevo es eso que les mencionaba al inicio, que hay muchos asistentes a iglesias. No sé si hay mucha iglesia. Y el problema es de que cuando no existe esa transformación, entonces vas a tener gente desinteresada, que todo lo que les interesa es ir a escuchar algo que los motive, algo que les diga que todo va a estar bien. Comezón de oídos. Exactamente, que todo se trata de mí y no de Cristo y de su misión en este mundo. Entonces, nosotros siempre decimos, si al salir de la bodega, o sea, de ahí donde estamos, en la Iglesia Reforma, tú salís motivada porque tú sos el héroe, porque tú sos el centro, porque tú sos muy bueno, porque tú sos muy nice, porque todo te va a salir bien, difícilmente creo que escuchaste el evangelio. Si saliste con un corazón contrito, arrepentido por cómo hemos pecado, si saliste diciendo, wow, qué gracia la del Señor Jesús, qué increíble Jesucristo, y no mencionando a la iglesia, ni al pastor, ni a los... Ahí vamos por la... Pero hasta que eso no suceda, difícilmente vamos a tener gente interesada, porque al final lo que tenemos es un montón de gente interesada en su rancho. Como decís, muy bien, si se trata de algo que va a amenazar a mi familia, yo saco las garras. Pero ya el huérfano, pues hay que ver al gobierno, porque es el gobierno el que tiene la culpa, el gobierno las mató, el gobierno tiene que responder, el gobierno... Y haces del César un Dios, ¿verdad? Y por otra parte, el influir en la cultura lo ves en la misma Biblia. Se me viene a la cabeza el libro de Jeremías, buscar el bien de la ciudad. Pero otra vez, no lo vas a hacer tomando la política o la filosofía o la justicia social como tu cosmovisión, sino con el evangelio en el centro. Entonces, al final, todo se vuelve a resumir en qué estamos aprendiendo. Si estamos realmente escuchando el evangelio y aplicándolo de una manera genuina en nuestras vidas. Hace, no sé, como 3-4 semanas, alguien me contó que pues fue el domingo a su iglesia, estuvimos en una reunión en la tarde y me dijo, pasaron 45 minutos explicándonos por qué era pecado si dejábamos de dar dinero. Entonces, otra vez, y esto es otra cosa muy importante, es un llamado de responsabilidad absoluta a los líderes de la iglesia, porque de eso nos va a pedir cuentas el Señor. Entonces, si la dieta regular del cristiano o de la gente que va a la iglesia es el domingo por 1 hora y media, por 2 horas, y no meditan en la palabra del Señor, y aparte esa dieta está mal estructurada,
Eso es lo que vemos y tenemos como resultado. Ahora, de una manera ideal, por supuesto que nos tenemos que involucrar en el bien de nuestra ciudad y preocuparnos más por el prójimo que por nosotros mismos. De eso, ese es el mensaje central del Evangelio. Cuando los discípulos están discutiendo quién va a ser el mayor y quién se va a sentar a la par de quién, Jesús les pega una trapeada y les dice, hey, el costo del discipulado no es ese, el costo del discipulado es otro, ¿verdad? Entonces, creo que lo que nosotros vemos y lo que estamos viviendo son nada más síntomas o secuelas de una mala nutrición bíblica y un llamado a buscar nuestro crecimiento espiritual, a hacer preguntas, a cuestionar, a ver en dónde es que nosotros estamos llamados a levantarnos como iglesia, que es la primera línea, ¿verdad? Por la familia, por el huérfano y por la libertad religiosa. O sea, incluso cuando tocas cuestiones de tema de libertad religiosa y miras las discusiones en internet, da lástima ver cómo piensa la iglesia, cómo piensan los líderes organizados de la iglesia evangélica en Guatemala, los grupos de pastores y otros títulos que se juntan a hablar de estas cosas, y lo que propone da pena realmente. Y ¿cómo no va a estar así Guatemala, verdad? Entonces yo creo que al final el primer reto viene de la primera pregunta: ¿qué tanto estamos leyendo, estudiando la Biblia? Y quiero dejar nada más esta aclaración. Hay un principio que se llama principio de perspicuidad de la Biblia. Sí, la Biblia es un texto complejo, pero así como lo puede agarrar alguien en la montaña más recóndita de Guatemala, sin instituto bíblico, sin un pastor, con el poder del Espíritu Santo y un corazón deseoso realmente de aprender lo que está ahí, él lo va a aprender y él lo va a ver. El problema es otra vez que nos hemos acomodado lo que diga el pastor, lo que digan los líderes, y no hemos cuestionado nada. Entonces yo no creo que sea algo en donde, bueno, si el pastor no me enseña, pues ni modo. No, o sea, cada cristiano es responsable de agarrar. El ejemplo de Astrid otra vez con Job, de agarrar la palabra, leerla y decir, wow, yo no había visto esto en la palabra de Dios. Qué increíble es esto, y cómo esto me está transformando y cómo esto me está llevando a Cristo. Entonces, respondiendo a tus preguntas, sí hay una necesidad urgente, más que de capacitar, creo que es de sensibilizar. Y es esto que te comento, ¿no? Porque no podemos capacitar sin sensibilizar. Si no sensibilizamos a la iglesia de decir, hey, esto es importante, difícilmente vamos a tener gente que se quiera capacitar. Entonces, de hecho, tú lo conoces, Mariam, no sé si tú lo has oído, Astrid, tenemos un ministerio en la iglesia que es dedicado a los huérfanos, se llama Somos. Y el primer propósito es sensibilizar a la iglesia. Y después viene la capacitación, ¿verdad? Y cabal, se sensibiliza a la iglesia a través de estos medios, de estas pláticas, de artículos, ¿verdad? Pero si no sensibilizamos, difícilmente va a haber gente que quiera ser capacitada, porque estamos llenos de un evangelio en donde yo soy el centro, yo soy el héroe. Y si no soy yo, es mi líder, es mi iglesia, es la organización, y escuchamos acerca de lo increíble que es la iglesia y la organización y lo que nos ofrece. Y Cristo está ahí en el aire, ¿no? En todas estas cosas. O del otro extremo que mencionaba, que es sumamente místico, en donde hacer esto es pecado, así que ni lo hables. La enseñanza de los 80 sigue de otras formas, pero sigo en la iglesia. A mí me dijeron, serví en la iglesia, dedícate a la iglesia 24/7, Cristo ya va a venir, mira, no vale la pena ni estudiar, porque el Señor ya va a venir por los suyos, y si no te encuentras sirviendo, y si no te encuentras, o sea, es una onda bien fea, pero otra vez viene de un mal entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? ¿Y qué le dirías, Oscar? Que yo te escucho y pienso en las redes sociales, ¿verdad? En las discusiones que nosotros vemos actualmente en las redes sociales, en donde no solo se desacredita a cualquiera que diga que es cristiano, por ejemplo, si mi carta de presentación o si en algún momento de algún debate, una conferencia, lo que sea, una interacción social se descubre, por así decirlo, o yo presento
la realidad o la verdad de que soy cristiana, que soy seguidora de Jesús, automáticamente hay un descrédito y creo que va mucho ligado a lo que tú decías de la cantidad de personas que dicen ser cristianas pero que no actúan como tal, es decir, la falta de coherencia que existe entre nosotros. Pero ¿qué le dirías a alguien si es que nos está escuchando y dice, y es que yo ya perdí la fe en la iglesia, yo ya perdí la fe en los pastores, yo ya perdí la fe en la Biblia, es más, hasta estoy cuestionando mi propia fe, mi propia creencia en Dios, en Jesús, porque todo está infectado, ¿verdad? Sí. Ahorita incluso nosotros la semana pasada en un blog que tenemos en ADEPRIC, se llama Luminares, estábamos traduciendo un artículo que habla acerca de los 5 cimientos para la destrucción de la fe. Y específicamente en la ética sexual se enfocaban ellos, ¿verdad? Pero están justamente los 5 ejemplos que tú nos estás poniendo en este episodio. ¿Qué le podríamos decir a ellos, a los que nos están escuchando, acerca de esa decepción total, digamos? Y cómo les podríamos dar una esperanza para que vuelvan a encontrar ese fuego y ese amor, la pasión por la palabra, que es donde nosotros nos queremos centrar ahorita, no en la filosofía, no en la ética, no en la cultura, no en los miles de libros que hay que explican por qué estamos como estamos y a dónde vamos a parar, sino la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dirías a ellos? Pues yo les diría que yo he estado ahí, como dicen los gringos, ¿verdad? Been there, done that, got the diploma. Yo estuve ahí. Muchas de las personas que son muy sólidas en su fe hoy en día, que yo conozco, han estado ahí, y eso es bueno. Yo creo que una fe que nunca encuentra dudas y que nunca encuentra obstáculos para seguir creyendo, difícilmente es una fe auténtica. Yo diría que al final ellos deben de entender que nuestra esperanza en el hombre en sí mismo y por ende en las iglesias, en las organizaciones, debe ser muy baja. Aquí está Mariam, que te puede decir cuántas veces nosotros repetimos desde el púlpito, no confíen en nosotros. Y no porque nos estamos haciendo los locos en nuestra responsabilidad pastoral, es porque yo entiendo que la Biblia me enseña que la diferencia entre un pastor que salió en el periódico con un gran escándalo sexual en Estados Unidos y yo es la gracia de Dios. Esa es la única diferencia. El problema, de nuevo, es nuestra cultura evangélica, en donde no solo nosotros hemos hecho, sino se han hecho personas que aparentan ser invencibles, sacrosantos, que no pecan, que no hacen nada malo. Siempre pongo este ejemplo. Cuando alguien estaba corriendo para la presidencia de la República, habló de su fe cristiana y le preguntaron, o sea que usted no miente porque es cristiano. Y era la oportunidad perfecta para ponerles en bandeja de oro el evangelio y decir, a cada rato, y por eso necesito a Cristo. Y esa es mi necesidad. Y él dice, no, yo nunca he mentido, yo soy un hombre. Y entonces decís, ¿verdad? Entonces, si así está el liderazgo, otra vez vuelvo al mismo punto, ¿cómo están las iglesias? Entonces yo creo que las personas que están dudando, es bueno que duden. Ahora, que duden de la humanidad es bíblico. La humanidad va cada vez peor, y lo que nos sostiene en una vida de arrepentimiento genuino y de cambio constante es el evangelio. Por ende, su fe debe estar anclada en Cristo. Y la misma Biblia lo dice, no confíen en el hombre, maldito es aquel que confía en el hombre. Pero toda la confianza de la iglesia está puesta en sus líderes, desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica. Entonces, número 1, es bueno. Número 2, no, la respuesta nunca va a estar en una iglesia y en el hombre, pero es importante. ¿Por qué? Porque si necesito paciencia, ¿en dónde crees que el Señor va a trabajar mi paciencia? En medio de mis hermanos cristianos, en medio de mi familia. Si necesito crecer en mi carácter, ¿en dónde lo va a hacer? Entonces es necesario la iglesia, pero sin estas expectativas de perfección, porque eso solo es Cristo. Entonces la iglesia que
sea fiel en su mensaje de decir, no, la respuesta no está aquí, hermanos. Aquí todos estamos luchando con nuestro pecado, pero la respuesta es Cristo y juntos lo vamos a buscar y juntos lo vamos a exaltar. Ahí es. Y yo siento que de eso nos hace falta. Yo siento que ahí es donde la gente dice, sí, es Dios, no son ellos. Y hemos tenido ejemplos hasta para tirar, para regalar en la escena o en la cultura cristiana de apologetas, pastores, que de repente uno dice, ¿de dónde? Y otra vez la respuesta, aquí está lo interesante, es no se estaban congregando, no tenían pastores, no tenían quien cuidara a ellos, quien les pidiera cuentas, a quien darle cuentas. La comunidad forma nuestro carácter, pero nuestra santidad no depende de la comunidad, depende de Jesucristo. Entonces, y cosas prácticas tal vez, busquen a alguien que los pueda, con el que puedan hablar, organizaciones tal vez como las de ustedes, nuestras iglesias, y decir, hey, aquí estamos, ¿tenés dudas? Queremos platicar, queremos hablarte, ¿no? Lo mejor que puede hacer alguien que está con dudas es expresarlas, ¿no? Y se va a dar cuenta que no es el único, que todos en algún momento estamos luchando con esto. Y respecto a todo el tema de redes sociales y la etiqueta de cristiano, otra vez es la misma razón, ¿no? O sea, he conocido gente que se mete a debatir y sus respuestas dejan mucho que desear, no solo por la forma tan altiva y tan orgullosa, sino su falta de doctrina, de teología, de filosofía. El cristiano está llamado a aprender, a defender su fe, pero otra vez son cosas que decimos, no, esa es responsabilidad del pastor, y el pastor que mire qué hace, y su organización, pues que lo haga su organización, porque yo me voy a ocupar de lo mío, ¿verdad? Es una cultura evangélica sumamente egoísta en la que estamos viviendo, y eso solo puede romperse a través de oración, de ayuno, de generar conversación, de pedirle misericordia al Señor, de sacar estos temas al aire, ¿verdad? Un amigo me decía, yo tengo grupo de los famosos clubs de lectura, pero es solo de política. Y qué nave, qué chilero, porque al final empezás a generar discusiones. Tal vez vemos al próximo presidente ahí. No sé, y otra vez, pero fíjate que hasta eso, porque uno dice, esto se va a arreglar cuando cuando un verdadero cristiano llega al poder, y mira cómo nos ha ido. o cuando la iglesia llegue al poder, y mira, la historia dice otra cosa, cuando la iglesia se acuesta en la cama con el César, las cosas no salen bien. Entonces, eso hasta te hace pensar en cuál es tu doctrina respecto a la iglesia del Estado, ¿verdad? ¿Tenemos que llegar ahí para cambiarla, o es la iglesia realmente el frente primario de donde profetizamos? Profetizar no es adivinar el futuro, es hablar la fe, es hablar el evangelio, donde decimos, esto es pecado, eso no lo deberías estar haciendo, esto se defiende, ¿verdad? Era como que quien ponía en check a los reyes, ¿verdad? Entonces, eso pero hasta es otro podcast, Oscar, la verdad. De una vez, para todos los que nos están escuchando, les prometemos un podcast al respecto, porque hoy cada vez más vemos esa como amistad o esa fusión que están tratando de hacer, incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Y creo que también nosotros podemos aprender de otros países, podemos ver qué es lo que ha pasado de la historia y lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y qué papel vamos a jugar nosotros en la historia, o qué nos pide Dios a nosotros que hagamos. Porque cada quien tendrá su propia función y su propio rol en este juego de la vida. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí, así que, pues gracias. La verdad que el tiempo no alcanza para platicar de estos temas, sobre todo recalcar que nosotros como asociación creemos que sí, debemos defender la vida, la familia y la libertad religiosa, porque lo vemos en la Biblia,
pero algo que siempre hemos hablado es que nuestro mensaje debe ser el evangelio, o sea, debe ser un mensaje transversal. No podemos solamente defenderlos como otras organizaciones que no son cristianas, porque no habría esperanza eterna, y yo creo que eso es lo más importante, creemos que es lo más importante. Es como irle a dejar zapatos a los niños que no tienen zapatos. Sin el evangelio, los dejaste con el mismo destino, solo que con zapatos. Sí, totalmente. No hay esperanza, no cambia. La esperanza, ¿verdad? Totalmente. Así que yo creo que es bueno recalcarlo, y es bueno que concluyamos que debemos estudiar más la palabra, sobre todo si estamos en este ámbito, para defender estos 3 pilares que ahora lo vemos en todos lados, porque sin ese mensaje no vamos a tener realmente una trascendencia eterna y llevar esperanza, ¿verdad?, a los que nos escuchan. Así que gracias, Oscar, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y por estar con nosotros. Así que nos vemos a la próxima. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC-GT, y para más recursos visita nuestra página adepric.org.